Cada domingo, que es un inicio de semana y que nos da la oportunidad de planear la semana que entra. El día de hoy tenemos algunos pensamientos para incorporar a lo largo de la semana. Y el día de hoy pensé en cuáles son algunos de los errores más comunes que cometemos cuando vamos ingresando a esta carrera de ciencia de datos y de repente lo único que tenemos es la referencia de la universidad y muy pocas veces sabemos qué es lo que nos espera en el campo laboral, o bien ya estando ahí empiezan a surgir algunas cosas que no contemplábamos y que considero que son muy importantes cuando estamos hablando, tratando de dar un mensaje, porque a final de cuentas mucho del éxito de un proyecto se da por una buena comunicación. Entonces, algo que para mí es muy importante y el día de hoy quiero compartir, pues son precisamente estos puntos que son importantes cuando hablamos, es decir, cuando compartimos, cuando nos comunicamos, cuando tenemos la necesidad de compartir ideas, discutir, de acordar un método de trabajo, un objetivo de negocio en el que vamos a trabajar, necesitamos tener la claridad y para esto es que necesitamos compartir estos puntos. Vamos a ver algunos de los puntos que suelen ser los puntos débiles de cuando iniciamos en esta carrera. Y pues antes que nada viene lo técnico. ¿Qué es lo que más nos gusta? Pensar en aquellas técnicas súper innovadoras que ya nos morimos de ganas por usarlas y que no necesariamente se requieren para resolver el problema al que nos estamos enfrentando. Entonces, algo que puede parecer demasiado exótico o sexy, o quiero usarlo porque es lo nuevo y todo el mundo lo está usando y yo también, puede no ser la solución adecuada para lo que nos están requiriendo. Entonces, antes que pensar en cuál es el modelo que voy a usar, cuál es el paquete de programación que voy a usar, necesito entender el problema de negocio que estoy enfrentando. Entonces, muy bienvenidos sean todos. Muchas gracias por acompañarnos en este domingo tranquilo a punto del mediodía, donde vamos a compartir este espacio. Si tienen dudas, comentarios, por favor siéntanse libres de compartírnoslo. Nos encanta recibir su retroalimentación, sus ideas, sugerencias, porque nosotros también podemos enriquecer los contenidos o podemos también adecuarlos a lo que vemos que son las necesidades de la comunidad. Entonces, estábamos en el primer error, que puede ser hablar o concentrarnos más en el modelo que en el problema que estamos enfrentando. Aquí el punto importante a destacar es que no nos quedemos con la idea de cuál es la tecnología o cuál es el algoritmo que voy a usar, sino pensemos en cuál es el contexto que tengo, cuál fue el requerimiento que me dieron, porque muchas veces un modelo muy complejo puede ser buenísimo, puede ser muy preciso, pero tal vez requiere mucho tiempo de respuesta que no tenemos ya en la realidad operativa. Entonces tenemos que tener en mente también cuál es este balance entre los tiempos de respuesta que puedo tener, porque ojalá fuera facilísimo tener más hardware y decir sí, para tener el tiempo que requiero, pues cómprenme 3 veces los servidores que tenemos actualmente y ya está, ¿no? Hay que ir midiendo todo esto y sobre todo es en la práctica. Tal vez teóricamente puede haber aproximaciones, pero lo que tenemos que ver es cómo funciona ya que lo estamos implementando. Y bueno, con esto pues va ligado justo a lo que les decía. La respuesta pues va ligada al hardware, pero también muchas veces la cantidad de información que podemos procesar o con la que podemos hacer el modelo va en función de esta capacidad. Entonces tengámoslo también en cuenta, porque si tengo un problema como de Big Data, pero a lo mejor lo tengo que resolver en mi computadora, pues muy probablemente tenga que sacar una muestra y hay casos en los que esto es conveniente y casos en los que no. Ahora, también pensemos que necesitamos tener en mente a nuestro usuario final. Que si ellos necesitan que sea algo explicable, comprensible para ellos, o puede ser así como una caja negra, un modelo súper complicado que no tenga que explicarse, y eso con que les dé los resultados, ellos van a estar contentos, o si les gustaría tener algo de interpretabilidad del modelo. Entonces, antes que pensar en el algoritmo o en el modelo, pensemos en qué es una buena respuesta para nuestro usuario final. Cuál es el fenómeno que estoy enfrentando y cuáles son los recursos tecnológicos que tengo para dar una respuesta. Ese sería mi punto número 1, porque muchas veces es mucho más sexy irnos con una última tecnología, un paquete que acaba de salir, pero pensemos que el usuario final tiene que ser el que tenga el mejor servicio de nuestra parte. Y parte de esto, pues es que nosotros le demos una respuesta que ellos puedan entender, que satisfaga sus necesidades,
que muchas veces tenemos que pensar, por ejemplo, si de este resultado se van a derivar decisiones o acciones, en qué tiempo se van a dar, y esto es muy importante. Por eso no podemos perder de vista la circunstancia final en la que va a estar corriendo nuestro modelo. El segundo punto, pues, es pensar que todo el mundo entiende machine learning, aprendizaje automático, estadística, bases de datos, y esto no necesariamente es así. Pensemos que nuestros usuarios finales muchas veces puede ser un área de marketing, o puede ser el área de prevención de fraude, o puede ser un área de logística o cualquier otra. Y no necesariamente ellos van a saber cuál es la precisión de un modelo, el que un estadístico sea mayor o menor tiene cierto impacto, no van a saber cuál es el umbral, donde ya algo que parece demasiado bueno quiere decir que se está sobreajustando. Todo esto corresponde a lo que debe de saber un científico de datos, pero no necesariamente es algo con lo que deba hablar en esos términos con otras áreas. Entre científicos de datos seguramente nos entendemos y disfrutamos mucho esas conversaciones que quizá nos estimulan intelectualmente, nos retan, pero pensemos que muchas veces nuestro interlocutor, nuestro usuario final, pues no es algo que esté familiarizado. Entonces el reto viene en poder hablarle tan sencillamente que nos entienda y que no se sienta excluido por no entender estadística, que se sienta bien atendido y que sobre todo permita la comunicación, que nos entendamos. Entonces pensemos muchísimo en nuestro usuario final. Y ahora, el usuario final no es como uno y nada más uno. Podemos tener interlocuciones con distintas áreas, por ejemplo, lo que el analista, quizá el usuario final de negocio va a usar, es diferente a lo que vaya a requerir el área de IT, tanto en conocimientos como los intereses o lo que les afecte, o los directivos o los ejecutivos de una empresa. Entonces pensemos, por ejemplo, que los ejecutivos pueden requerir mucho más entender cómo este proyecto va a impactar sus métricas, cómo vamos a estar logrando expandir el negocio, cómo vamos a estar logrando objetivos y cómo vamos a estar siendo más eficientes, más rentables, el mensaje que estemos dando. Por otro lado, es muy probable que la gente de tecnologías de información se enfoque más en qué hardware voy a requerir, cuál es la expectativa de crecimiento, cuál es el total cost of ownership o cuánto me va a costar este proyecto ya entre fierros, contratar administradores, capacitar a la gente, si va a ser esta infraestructura on-premise, que se llama pues cuando está contigo en tu centro de datos, o estará en la nube. O sea, ellos pueden tener muchas inquietudes diferentes a las del usuario final de negocio, que aunque también es tu usuario final, a lo mejor a él le interesa más cuál va a ser la presentación final, si va a tener los indicadores, en qué formato, con qué frecuencia. Y bueno, nos damos cuenta de que en realidad tenemos tantos usuarios diferentes que lo que necesitamos es conocerlos, platicar con ellos y saber qué es lo que le interesa a cada uno de ellos, entender cuáles son sus prioridades, enfocarnos y si podemos desarrollar el lenguaje que ellos hablan, para que de esta manera nuestra comunicación sea mucho más fluida, mucho más clara y podamos garantizar que está siendo efectiva. Entonces, para mí ese es otro foco que tenemos que poner mucha atención. ¿Quién es mi audiencia? Y hablar en los términos de interés para cada uno de ellos. Si es una audiencia muy educada que sabe de todo, perfecto, podemos hablar en los términos que queramos. Pero algo que tenemos que tener en mente siempre es que cuando yo hablo con una persona, si yo puedo ponerme en su lugar, voy a tener una comunicación mucho más efectiva. Y como hablaba en un principio, muchas veces el éxito de un proyecto se da por esta comunicación efectiva. Entonces, no nos quedemos nada más en si yo uso los términos que él usa o no, sino en si estoy entendiendo su contexto, si yo entiendo sus drivers, o sea, lo que lo motiva, lo que le lleva a tomar sus decisiones de negocio, de seguir adelante o no. Si podemos saber cuáles son sus métricas, objetivos de negocio de cada área, también voy a saber incluso lo que a nivel laboral los está motivando. Y de esta manera pues podemos unir fuerzas y hacer un proyecto mucho más fuerte. Entonces entendamos que esto de qué tan importante es conocer, entender y dirigirnos para servir a nuestra audiencia.
El tercer punto, que también considero que es muy importante, es cuando creemos que un científico de datos solo se dedica a programar o a extraer, o que se define completamente por las herramientas que usa. Así como de, bueno, yo uso R y solo R y me llevo con los de R. Y yo soy fan de Python y no le hablo a los de R, pero ahí están los de SAS y ellos no sé qué hagan, pero no los conozco y su herramienta seguro no es tan buena como la mía. Esa es también una forma de como aislarnos y privarnos de las muchas otras habilidades que esta ciencia de datos tiene para nosotros. Pensemos que estamos todos como yéndonos de excursión. Esto de modelar es realmente toda una aventura. Y para esto vamos a querer sumar habilidades en lugar de decir, no, yo me voy de campamento solo con los que saben hacer fogatas, porque entre todos hacemos una fogata increíble o muchas fogatas que wow, es una súper experiencia, pero no tenemos tienda de campaña. Ok, no sé cuánto vaya a durar esta aventura, pero les juro que es mucho más enriquecedora, mucho más divertida y mucho más productiva cuando sumamos diferentes habilidades. Entonces, si alguien conoce SQL y es muy bueno, si alguien conoce R o Python o SAS, alguien hace la integración de datos, alguien extrae el conocimiento, platicamos, se visualiza en otra plataforma, bueno, no importa, en las herramientas que tengamos, pero ver esto como estamos sumando herramientas y no como me defino por el lenguaje de programación que conozco o la herramienta que uso, va a ser también un cambio radical. Entonces, a mí me gusta fomentar, es como ser políglota, el hablar muchos lenguajes, es como poder programar en distintos lenguajes de programación, es bueno, pero quizá hay uno con el que nos sentimos más familiarizados, con el que ya conocemos y está muy bien. Afortunadamente en estos tiempos ya podemos pensar mucho más en la integración y en la suma de esfuerzos que en pensar en competencia. Entonces tenemos que saber cuándo usar uno, cuándo se requiere otro, cuándo podemos estar trabajando de manera colaborativa, cuáles serían los requisitos tecnológicos para que esto sea exitoso y de esta manera pensar más en posibilidades, en opciones, en sumar, que en tratar de definirme solo por lo que yo conozco. Este mundo de la ciencia de datos es tan vasto que de verdad sumar puntos de vista, sumar habilidades es un muy gran plus. Entonces también quizá me acordé, es muy bueno en este punto hablar de tener un equipo diverso, porque esto realmente nos da muchas perspectivas diferentes. Entonces también no me voy a definir por si yo estudié esta licenciatura o la otra, o yo tengo la maestría en tal cosa, o yo tomé los cursos o el bootcamp. No, en realidad pensemos que todos estamos sumando, no importa, digamos, tanto el background, nos interesa mucho la diversidad. Entonces, veamos esto como algo que nos suma, no como algo que hay que evitar, o que yo solo confío en los que saben lo que yo sé, porque aquí realmente hay que abrirnos a todas las posibilidades, a las opciones, y dentro de todas ellas elegir, saber usarlas también es una gran virtud, y de alguna manera poder integrar todas, saber cuándo es mejor una que otra, cuándo solo hay una que llega con esa potencia o con esa velocidad, o la que tiene ciertas características porque tiene los últimos algoritmos, la que sí tiene soporte, por ejemplo. Esto es algo que tenemos que ubicar y saber y entender que todos estamos sumando. No estamos en un mundo para aislarnos, sino al contrario, para sumar cada quien desde lo que sabe, desde las perspectivas que tiene, y que de esta manera vamos a hacer también un equipo mucho más robusto, capaz de dar muchos mejores resultados. Vamos a pasar al cuarto punto. El cuarto punto es algo que muchas veces se nos va de perspectiva o no lo tenemos muy claro cuando somos nuevos, y es el contexto de negocio. O quizá también la gente que nos contrata cree que sabemos de todo. Como ya llegó el científico de datos, creen que si ya llegó a una planta sabe de manufactura, creen que si ya llegó a logística sabe de cadena de suministro, que si ya llegó al Banco de México sabe hacer pronósticos. Bueno, muy probablemente sí, ¿no? Pero es decir, necesitamos también saber dónde estamos cayendo en un entorno financiero, si estamos haciendo retail, si estamos enfocándonos en prevención de fraude y crímenes financieros. Entonces, no podemos pretender saberlo todo cuando realmente estamos entrando en un campo, y también comunicar a quien está con nosotros, a nuestro alrededor, que estamos en este proceso de entenderlos, de aprender. Yo realmente recuerdo mucho mi primera experiencia en el servicio social. Aquí en México son como unas prácticas que uno tiene que hacer antes de obtener el grado de licenciatura.
y fui al Instituto de Psiquiatría. Y bueno, realmente era en la parte de epidemiología, pero era algo que yo jamás había visto en la universidad. Entonces realmente aprender y poder colaborar, donde todos eran médicos, psiquiatras, psicólogos, y yo era la única matemática, me permitió entender mucho de lo que ellos estaban haciendo. Tuve que aprender un lenguaje completamente nuevo, las herramientas estadísticas que ellos estaban usando, sus objetivos, y de alguna manera ellos ya estaban acostumbrados a que quien venía de fuera pues no entendía mucho de esto, por ejemplo un matemático, pero también estaban plenamente conscientes de que la conversación era muy enriquecedora. Cuando nos poníamos a platicar y yo entendía qué es lo que ellos buscaban medir, por qué buscaban medirlo de esta manera, cuáles eran sus protocolos, incluso legislaciones, qué es lo que estaban buscando, porque también muchas veces buscaban impactar políticas públicas, era mucho más fácil entender dónde estaba el punto de convergencia. Entonces, no perdamos de vista que también tenemos que estar abiertos a que cada vez vamos a ir conociendo más, porque evidentemente estando ahí ya en nuestro día a día es mucho más fácil aprender rápidamente, pero tenemos que estar abiertos a que no es como, lo que yo aprendí en los primeros meses, con eso me basta, porque es muy probable que el mundo siga evolucionando y tenemos que ir al día. Tenemos que saber si ya surgió una nueva regulación. Por ejemplo, en sector financiero pasa bastante seguido, que muchas veces hay que adecuar las herramientas a la legislación de riesgos actual. De alguna manera, los fenómenos por sí mismos avanzan, las capacidades que se van teniendo van aumentando, entonces no podemos nunca creer que ya sabemos, y tenemos que seguir creciendo en cuanto a habilidades tecnológicas, pero también seguir conociendo cómo se desarrolla el campo en el que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros minimizamos la importancia de conocer este campo, es un foco rojo. Necesitamos entender que realmente donde nosotros nos desarrollamos, donde nos desempeñamos, nosotros queremos causar un impacto real. Entonces, si nosotros suponemos que hay cosas que no son relevantes, y sí lo son, o suponemos que van a poder pasar cosas solo porque nosotros lo supusimos, pero realmente no está pasando de esta manera, puede haber ahí un poco de disociación, incongruencia entre la solución teórica que nosotros proponemos y su implementación en el mundo real. Entonces, no perdamos nunca el contexto de negocio. Platiquemos mucho con nuestros usuarios finales para aprender de este contexto, para saber qué es lo que está esperando, y no descartemos incluso conocimientos teóricos de mayor fuerza, como pudieran ser un diplomado, seguir leyendo a través de un journal, de reviews que nos conecten mucho con las tendencias para que nosotros podamos cachar lo que la analítica puede ofrecer en ese punto. Entonces, no descuidemos mucho este punto. Hay que crecer tecnológicamente y crecer también en el contexto de negocio donde nos desenvolvemos. Y finalmente, este es mi favorito porque parece que el modelo es algo, no sé, como absolutamente infalible, ¿no? Cuando decimos, es que mi modelo dice, y muchas veces el que sea algo automatizado, que no tenga intervención humana, no quiere decir que sea infalible o que sea justo o que no tenga sesgos. Pensemos que este modelo, pues como todo lo que hacemos los seres humanos, lleva algo de quien lo hizo. Entonces, si yo muchas veces tengo ahí creencias o yo tengo sesgos cognitivos que pueden ser inconscientes muchas veces, puede ser que sin querer lo esté dejando constar en el modelo que estoy haciendo. Entonces, no nos quedemos, o sea, está bien hacer un modelo, pero tenemos que entender que es una ayuda, es una herramienta de aproximación, no es algo infalible, no es porque ya tengo una ROC buenísima, ya es imbatible, es mejor que todo lo que ha existido antes. Y quién sabe, tal vez teníamos un supuesto mal y tal vez no lo revisamos o tal vez no es congruente con el contexto de negocio que tenemos. Entonces, estamos de alguna manera dándole mucho peso a algo que no tiene. O por ejemplo, tal vez hicimos un modelo bien, optimizamos bien algo, pero la función objetivo no era la idónea. Muchas veces queremos minimizar costos y con esto podemos tener un impacto social que no era el esperado, y a la larga esto puede impactar el costo que estábamos generando y entonces ya no tenemos lo que estamos buscando. Entonces tenemos que ser muy visionarios en entender que muchas veces no por tener una función objetivo fácil o porque tengamos
Y digo fácil porque a veces hay cosas difíciles de medir y en nuestro afán de querer hacer algo, tomamos un indicador o un índice, que está bien hacer el esfuerzo siempre y cuando reconozcamos la falibilidad que tiene, el alcance que tiene, las fallas que pudiera tener, los supuestos sobre los que están construidos. Y si eso tenemos que suponer sobre nuestra función o objetivo, imagínense sobre el modelo que está tratando de darlos la mejor solución. Entonces, tenemos que tener esta mente siempre abierta a que puede ser que haya algo que no habíamos considerado, algo que no hayamos visto, o que simple y sencillamente estamos pudiendo no dirigirnos hacia la decisión, hacia la mejor decisión. Entonces, pensemos esto, nos gusta trabajar, nos gusta dar lo mejor que tenemos, pero estemos siempre abiertos a que puede haber algo más que sumar, que depurar, una mejor decisión que tomar. Y cuando estemos abiertos a esto, yo creo que los modelos que podemos crear van a ser mucho más ricos, mucho más abiertos, mucho más integradores y por lo mismo potentes, y darnos una capacidad de ayudar, de servir, más allá de lo que nos habíamos imaginado. Entonces, quiero cerrar con este punto la charla del día de hoy y hacer un breve repaso de estos puntos. Entonces, quedémonos con que el primer error es pensar en el modelo antes que en las circunstancias del fenómeno, el requerimiento que estoy enfrentando. En segundo lugar, pensar que todo es estadísticas y aprendizaje automatizado y no adecuarme a la audiencia con la que estoy compartiendo este mensaje. El tercer punto, pues, es pensar que yo me defino por el lenguaje de programación que uso o por las herramientas que yo conozco. En realidad, pensemos que aquí estamos para sumar habilidades a un proyecto. El cuarto error es minimizar el contexto de negocio. Pensemos que a final de cuentas la analítica es solo una herramienta para seguir destacando y seguir evolucionando en este contexto de negocio. Entonces no hay manera de minimizarlo, es de los puntos más importantes, saber dónde nos estamos desenvolviendo. Y finalmente, mi favorito es el de no pensar que un modelo es infalible. Como todo lo que hacemos los humanos, muy posiblemente es perfectible. Entonces, hasta aquí queda este mensaje de este hermoso domingo 9 de enero. Seguimos aquí arrancando el año y esperamos que la próxima semana sea muy exitosa. Por eso tenemos que planear el día de hoy y dejamos estos 5 puntos para pensar precisamente cómo es que la inteligencia artificial puede ayudarnos a resolver problemas muy humanos. Escríbanos, déjennos sus comentarios. Busquen en el Linktree, tenemos distintas redes sociales para que nos puedan seguir en aquella que les sea más cómoda, la que prefieran. Y a final de cuentas, hagamos entre todos un planeta inteligente, porque sabemos usar la inteligencia artificial para resolver problemas muy humanos. Miriam Ramírez, hasta la próxima.